Noticias frescas en cuanto al token de FTT, el token de FTX, porque Binance ahora, no sé si decisión de CZ Binance o no, pero bueno, pues a pesar de que ayer CZ Binance avisaba o alertaba de esa creación de fondo de rescate, ahora parece ser que opta por deslistar el token de FTT en su cruce frente a Bitcoin, frente a Ethereum y curioso, pero igualmente frente al USDT. No le ha, o mantiene el token, la cotización de FTT frente al BUSD, el dólar de Binance. Ahora veremos también esos gráficos, pero quería enseñaros también un gráfico de Solana, porque sí es de las quizás mayores perjudicadas tras el movimiento a la baja en FTT, tras ese colapso en FTT y en otras criptomonedas, porque hemos visto caer a Bitcoin, a Ethereum y a otras cripto, pero quiero ver niveles en Solana porque lo habéis pedido muchos, a pesar de aparecer la Google Cloud como uno de los validadores de Solana, a pesar de quizás esa noticia, a mi ver buena, Solana se movía a la baja, caía a niveles de soporte que además habíamos venido marcando, y quiero que veáis porque es curioso cómo va a coincidir un nivel de proyección bajista con el Solana en el que ha rebotado la cotización de Solana. Veremos también Polygon Matic, veremos a Bitcoin y veremos otras cripto, pero os dejo con el vídeo y los gráficos. Bien, pues en pantalla la cotización de Solana, el gráfico de 4 horas de Solana frente al dólar de Binance, el BUSD, prácticamente la misma cotización que frente al USDT, y bueno, habíamos alertado de ese posible movimiento hacia los $30, aparecía el movimiento a la baja. En el último análisis que hacíamos, en el último vídeo que la traíamos, comentábamos este zonal, decíamos que aquí podía aparecer un rebote y que había una resistencia fuerte en entorno de los 48,68, citábamos, y se visitaron los 48,65, 48,63, pero justo en este zonal aparecía la presión bajista. Ya habíamos detallado que la pérdida de los $39 podía llevar a Solana a visitar entornos de los $34 y que la pérdida de este zonal ya nos hacía pensar incluso en movimiento hacia el origen. Fijaros que ya, bueno, pues el movimiento, como veis, perdió incluso ese origen del movimiento, y sí que quiero que veáis algo, y es lo siguiente. Lo primero, esta directriz superior alcista, al proyectarla a estos dos niveles de mínimos, fijaros que nos da estos zonales, nos da este zonal entre los 8,61 y los 7,65. Esta primera directriz es la que por el momento está sirviendo de apoyo en la cotización de Solana, y ahí está rebotando. Os mantengo el gráfico alejado porque quiero que veáis esta onda a la baja, es decir, este movimiento que teníamos aquí a la baja en la cotización de Solana. Al proyectarlo yo a este zonal de resistencia, el zonal en el que se detenía la cotización, fijaros qué niveles nos daba de proyección bajista, prácticamente los entornos de mínimos, todo este zonal, con lo cual vamos a mantener o vamos a tratar como un nivel de soporte. Ahí estaba además esa propia directriz. Vamos a verle como un nivel de soporte, pero vamos a ver si aparece la fuerza. Para ver aparecer la fuerza, lo primero que debemos ver, y puede aparecer de hecho un movimiento rápido desde estos niveles de posible soporte y objetivo bajista, puede aparecer un movimiento de rebote hacia estos entornos. Es un posible zonal de objetivo, pero a la vez es una resistencia. De hecho, aunque yo viese a Solana ahora en el corto plazo romper este nivel, mantendría la predisposición bajista, es decir, Solana sigue siendo bajista mientras no rompa resistencias, pero dentro de esas resistencias, como digo, pues dos posibles zonales de objetivo y niveles a batir. No puedo marcar niveles de soporte de corto plazo, puesto que o bien deja aquí un doble suelo, o como vemos puede penetrar los mínimos. ¿Que vemos penetrar los mínimos? Yo pasaría a vigilar este otro zonal, entornos entre los $8 y los $6,51. Es la siguiente de las directrices bajistas, con lo cual dos niveles a vigilar y cortísimo plazo. Es que aunque quiera yo adaptar, sí que puedo coger quizás este movimiento a la baja, esta última onda, cogiendo todo este movimiento, es decir, la última onda que tenemos a la baja en Solana, cortísimo plazo. Ya digo, yo me mantendría la vista puesta en esas resistencias, pero cortísimo plazo, nivel a batir, estos entornos, los 17,24, superación de este máximo, además me alertaría ya de ese posible movimiento hacia estos entornos, pero ya digo, la presión continuará siendo bajista mientras no veamos superar esas resistencias fuertes, esas resistencias de medio plazo en la cotización de Solana.
En pantalla ahora el gráfico también de 4 horas de Bitcoin. Curioso porque, bueno, pues ayer mismo citábamos todo este zonal, que seguía siendo un soporte, que la pérdida de ese nivel podía llevar a caer a estos entornos de origen. Importante que se forme aquí un doble suelo, es decir, que no rompa ese zonal de mínimos, pero en caso de ruptura de mínimos os hemos comentado que además de que Binance ha creado, CZ Binance ha anunciado la intención de crear un fondo de rescate, te lo enseño en ese vídeo, pero en ese vídeo además también te he dado las claves para el medio plazo en Bitcoin, qué niveles debe batir y qué niveles puede visitar en caso de romper estos mínimos. Tenemos niveles por debajo calculados, pero bueno, pues corto plazo le pedíamos superación de este zonal. Fijaros que se ha acercado a estos entornos, fijaros que esta vela ya ha atacado prácticamente estos zonales de los 17.300, ha quedado cerca. Hay que pedirle fuerza en el corto plazo mientras no rompa este nivel. El peligro bajista continúa, es decir, no puedo decir otra cosa. Eso sí, se está respetando el soporte de medio plazo, es decir, Bitcoin sigue por encima de este zonal proyectivo que os habíamos marcado, que nos adelantábamos antes de ver esta caída desde los 17.000 dólares y que, como veis, está funcionando como zonal de soporte. Insisto, lo que hay que pedirle a Bitcoin es la ruptura de niveles de resistencia. Está intentando, está consiguiendo, vamos a decir, romper esta directriz superior bajista, pero a pesar de romper esta directriz, ya os lo había comentado, hay que pedirle fuerza, hay que pedirle superación de los 17.490 dólares. Por encima ya pasaríamos a mirar estos entornos entre los 18.300, los propios máximos, y el zonal que hemos detallado, los 18.870. Insisto, desde este canal adivinos no somos, pero bueno, pues vais viendo cómo los niveles funcionan y creo que pueden adaptarse a cualquier estrategia, pueden incluirse en cualquiera de vuestras estrategias. A la vez comentar, parece ser que desde Binance han decidido eliminar el token de FTT ante los cruces de Ethereum, de Bitcoin y del USDT. Creo que van a mantener el token en su cruce con el BUSD, es decir, FTT sigue manteniéndose, el token de FTX sigue manteniéndose frente al cruce de BUSD, pero curioso otro movimiento de CZ Binance que elimina a FTT, bueno, pues o lo deslista del propio Binance. Vamos a ver a FTT y vamos a ver también Polygon Matic. Eso sí, antes de ver a FTT y a Polygon Matic, pedirte que le des al me gusta al vídeo, que lo compartas en redes sociales y foros. Son muchos los niveles que se van marcando en Bitcoin, pocos los canales que, bueno, pues que van acertando tanto o que se van acercando tanto a los movimientos que posteriormente hacen los precios. Bueno, en la cotización de Matic, lo primero, resaltar que conseguía romper un nivel de resistencia, conseguía romper el 38.2 zonal de los 0.87. Fijaros que el siguiente objetivo lo deberíamos haber tenido marcado en los 1.23, 61.8 de los retrocesos, nivel muy importante a mi ver para el medio plazo, y es el zonal que ha atacado la cotización de Matic. Ojo, porque no solo me aparecía ese nivel del 61.8 como retroceso. Fijaros que, ya sabéis, el juego de las cajitas o los movimientos que solemos, digamos, proyectar nosotros cuando vemos un movimiento al alza. Si hubiéramos cogido esta primera onda que teníamos aquí, este primer impulso, vamos a coger la onda completa, no obstante. Después, en el retroceso que se veía prácticamente al 38.2, curva de media de 133 sesiones, esta estructura la vemos muchas veces en el canal y os la comentamos, pero al proyectar justo esta onda, fijaros que ya nos apuntaba estos 1.14, este es el 61.8 de los retrocesos, y por encima tiene el zonal de los 1.43, que a mi ver es un nivel de posible resistencia, posible objetivo, zonal a batir, es decir, ahora en el corto plazo hay que pedirle que supere este nivel. Si quiere mostrar fuerza, debe superar este nivel para confiar ya en un ataque hacia estos entornos de los 1.80, origen del movimiento a la baja. Entonces, en principio, ya digo, tiene esa posible proyección alcista, me coincidía ahí el 61.8 muy cercano a este zonal y a la vez, si hubiéramos cogido esta primera onda y tratar como una vez, digamos, fuerte, fijaros que también se acerca a estos entornos de los 1.36, con lo cual a mi ver esos son los dos niveles de resistencia, un posible objetivo para la cotización de Matic, y si hubiéramos querido analizar esta última onda al alza, fijaros que se ha perdido el 38.2 e incluso el 61.8 está apoyando en la media, a mi ver ese es el nivel de soporte, y en toda la onda, es decir, en todo este movimiento al alza, yo el zonal que ya no permitiría perder a Matic son estos entornos del 61.8, curva de media, zonal entre los 0.67 y los 0.75, es el nivel que está digamos, visitando.
¿Por qué no me gustaría ver perder ese zonal? Porque puede, si no, lanzar ondas bajistas más fuertes, es decir, puede coger este movimiento a la baja y al proyectar de primeras nos estaría apuntando hacia estos entornos. Vamos a extender entonces el zonal de soporte a ese nivel, vamos a plantear la propia curva de media y los entornos de los 0,6112 y a la vez cogiendo la onda a la baja que hemos visto en Matic, es decir, este movimiento a la baja, vamos a coger todo este impulso y el propio precio ya nos ha marcado la resistencia, es decir, la resistencia y el zonal a batir. Interesante batir en cierres estos zonales en el corto plazo de los 1,12. Ese es el posible objetivo al rebote que se ha visto desde este nivel. Se está atacando, pero insisto, lo interesante es romper este nivel. ¿Por qué? Porque si nos estuviese dando un apoyo, digamos, sano en esos zonales, una corrección sana en onda ABC, fijaros que si yo proyectara desde estos niveles, me está apuntando también ya a este zonal de los 1,38, 1,40 y por encima los 1,77, con lo cual ya digo que interesante ver que aparezca un movimiento al alza, pero interesante ver ruptura de resistencias. Si el impulso llevaba tanta fuerza, no debe dudar ahora para romper este zonal de los 1,13 y por debajo de este zonal, pues peligro de querer caer al origen de los 0,41, incluso los 0,31. Con lo cual yo ahora le pediría fuerza y ya digo, a mi ver muy interesante, muy importante no romper este zonal de los 0,61, 0,70, que es el soporte fuerte para la cotización de Matic. En FTT, bueno, pues lo primero y lo importante decir, ayer comentábamos que había habido un rebote hacia el zonal de media, que este era un soporte que por el momento estaba actuando y que mientras no perdiera este nivel que podía aparecer un rebote donde decíamos hasta estos zonales entre los 2,17 y los 2,20, ¿vale? Desde el soporte nuevamente el precio ha vuelto a rebotar y un 66% de rebote hacia este nivel. Lo que me llama la atención ahora y bueno, pues ya lo conocéis muchos, no solo funciona en FTT, os lo voy a enseñar porque bueno, pues ya lo hemos utilizado en varias criptomonedas y es el juego de las cajitas, ¿vale? Fijaros este rebote, ¿no? Este movimiento al alza que tenemos aquí, fijaros que coincide exacto con este rebote que veíamos aquí, ¿vale? Por el momento esta cajita viene funcionando como resistencia, mientras no hay superación de esta cajita, como veis, pues fijaros, exacta, la proyecto aquí y exacto el movimiento, es decir, también se detenía en estos niveles. Aplicamos un poco de zoom ahora al gráfico y lo que estoy buscando yo que es que en este movimiento rompa esta cajita. Por el momento ha hecho jugarreta, ha dejado aquí una mecha, tiene los siguientes cierres dentro de esta mecha, están apareciendo mechas pero no ha habido un cierre digamos limpio por encima de la cajita. Vamos a darla como rota, es decir, vamos a pensar en que puede aparecer un movimiento alza mayor en FTT. Y para eso, ¿qué le pediría yo? Pues pasaría a vigilar zonales de soporte. Primero de los soportes que yo vigilaría, justamente los niveles de precio que está visitando. Al tener ya ahí una mecha, ya adaptaría el 38.2 a este zonal. Ahí estoy sacando el 38.2 de todo este impulso, con lo cual este zonal de los 1,69, 1,75 es un soporte. Vamos a ver si consigue respetarlo en cierres y ahí aparecer un nuevo movimiento al alza. Y de lo contrario, si se pierde ese nivel, yo pasaría a vigilar este zonal del 50% de los retrocesos, entre los 1,61 y los 1,63. Por debajo ya estaríamos muy cerca del zonal de soporte de medio plazo, curva de la media de 133 sesiones, entornos de los 1,43. Pero a mi ver, soportes de corto plazo en el zonal de los 1,61 y los 1,70. Me llama la atención que la media justo caiga a este zonal de los 1,53, también le utilizaría como nivel de soporte, con lo cual tres zonas para vigilar a la cotización de FTT y muy interesante que no pierda este zonal de los 1,53, 1,52. Ya digo que la pérdida de ese nivel me alertaría nuevamente de visitar el soporte de medio plazo, estos entornos de los 1,23. Recordad que es un zonal de soporte amplio. Ahora al final del vídeo te voy a dejar un acceso al vídeo en el que marcábamos otros niveles. Pero bueno, pues si respeta esos niveles de precio, si respeta ese zonal, la cotización de FTT, vamos a plantear como que hubiera apoyado ya en ese nivel. Si yo proyecto ondas, fijaros donde me apunta ya el 61.8. ¿Recordáis este zonal? Os lo hemos marcado recientemente y el siguiente de los objetivos que nos daría serían los 2,54. Con lo cual vamos a vigilar ese zonal de soporte de corto plazo porque a la vez, incluso utilizando las propias cajitas, fijaros que cuando se ha visto un movimiento superior a este, ¿no? Si nosotros cogemos, voy a moveros esto para que no nos moleste ahí, pero os vuelvo a dar amplitud al gráfico. Estábamos utilizando toda esta cajita, todo este impulso. Fijaros que es ya el siguiente movimiento mayor que hemos visto en FTT de impulso o de rebote ha sido este. Si nosotros ahora este movimiento lo proyectamos a este zonal de mínimos,
Fijaros que también nos alerta de ese posible movimiento hacia los 2,42, superando ya o atacando ya ese nivel de resistencia y objetivo que venimos planteando al soporte en la cotización de FTT. Y hasta aquí los niveles, hasta aquí estos zonales para vigilar en los precios tanto de Solana como la cotización de Polygon Matic. Hemos visto también a Bitcoin, hemos visto FTT. Si queréis que actualicemos niveles en Dogecoin, Shiba, Lunz, dejármelo en la parte de comentarios. Siguen respetando esos zonales, siguen todavía en ondas intermedias, es decir, por eso no he actualizado precios, pero si queréis que miremos los gráficos, dejádmelo en la parte de comentarios. Dime también qué esperas tú de esta cripto, qué esperas tú de Solana, qué esperas tú de estos movimientos en FTT, por qué crees que ahora CZ Binance la deslista, por qué no lo ha hecho antes, no sé, coméntamelo tú o dímelo tú en la parte de comentarios. No olvides dejarme un me gusta si quieres que crees que este material es de interés y bueno, pues quieres que llegue a quizás más inversores, y por supuesto valora el suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir estos análisis en primicia. Como siempre, estos son tan solo mis niveles y mis análisis. Tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Suerte con tus inversiones, que siempre hace falta, y hasta próximos vídeos.